¡Feliz 50º aniversario Star Trek The Animated Series! La serie animada de Star Trek ya cuenta con su propia reseña general sin spoilers aquí en Cinemorados, pero vi que la afición está celebrando los 50 años de la emisión original de cada episodio y yo quise celebrarlos también, al menos en la temporada 1, luego no quiero pausar hasta julio. Beyond the Farthest Star, más allá de la estrella más lejana, fue un buen comienzo porque reúne todos aquellos elementos que hicieron de Star Trek un clásico. Sin embargo, a la vez me parece un mal comienzo porque de 20 minutos dedican la mitad a tecnocháchara. La primera vez que lo intenté ver hace 2 décadas me dormí. Si el año pasado lo pude ver entero fue porque Netflix había puesto la temporada 2 antes que la 1 y yo ya venía con impulso de carrerilla. Algunos diálogos parecen hacer concesiones al público infantil comparando cosas complicadas con animalitos. Lo gracioso es que esto no significa que bajas en el nivel de accesibilidad intelectual en la serie animada, porque el resto de Treks siempre ha hecho lo mismo. Están creando un vórtice temporal. Un túnel del tiempo. Vamos al argumento. La nave Enterprise es atraída por la hipergravedad de una estrella muerta que implosionó sobre sí misma. Logran mantenerse en órbita, pero antes de llegar a calcular un efecto onda para escapar, encuentran también orbitando una nave que lleva abandonada 300 millones de años. Esta nave usaba una tecnología para absorber y acumular energía que tenía apariencia de órganos vivos. Parece tener glándulas y tentáculos, es todo bien Cronenberg. Para explorar la avionave, el equipo de salida emplea un invento que solo vimos en la serie animada, el cinturón de soporte vital. Como su nombre indica, el Life Support Belt sustenta la vida en circunstancias donde la vida humanoide no sería posible. El cinto proyecta un campo de energía visible a tu alrededor y ya no necesitas ningún traje espacial, aunque el doblaje latino lo tradujo como traje espacial. Y tú dirás, ¿no podían dibujar unos trajes como el que Kirk usó en La telaraña atoliana? A ver, sí podían, pero no querían. Imagínate que trabajas en el estudio de animación de Filmation todo el santo día dibujando, no como en Hanna-Barbera donde mandaban dibujar los Picapiedra España y te dicen: ¿te acuerdas de los ciclos que te pasaste dibujando estos 4 meses? Los vas a calcar otra vez con unos trajes llenos de detalles. Si lo piensas, es mucho más simple pintar una raya rodeando el monigote. ¿Y por qué no se siguió usando el cinturón de soporte vital en series posteriores? Porque lo que es barato en animación es carísimo en acción real. Imagínate que trabajas en los efectos visuales de la nueva generación y te dicen: como han bajado a un planeta inhóspito, tienes que pintarles una raya a todos. ¿A todos? ¡A todos! Pero solo una vez, ¿no? No, en todos los fotogramas, ¿no ves que se mueven? Si lo piensas, es mucho más simple enviar a Data. En fin, la acción comienza cuando encuentran la sala de control, que conserva una grabación de los antiguos tripulantes, una raza de insectoides. El efecto alienígena de la voz se consiguió ralentizando el audio en plan Twin Peaks. Me recordó a cuando en el primer episodio emitido de la serie original, La trampa humana, el personaje que va a revelar el secreto también suena grave porque está aturdido. En el doblaje latino no emplearon voces ralentizadas, sino un actor que hacía gorgoritos guturales como los fantasmas de The Grudge. También me gusta porque una presencia quiere traspasar las compuertas y casi me puedo imaginar una señora japonesa despeinada. Por cierto, de vez en cuando hablaré del doblaje latino. Aunque meta chistes, no hablaré de este doblaje con sorna, porque de hecho me gusta más que el íbero. En España nunca tuvimos un doblaje propio de la serie animada hasta hace pocos años, y aunque nuestra traducción de los términos científicos es mejor, para mi gusto las voces suenan demasiado limpias. Prefiero el doblaje latino de los 70 porque suena viejito. La sala de control se descontrola y el equipo de salida se salva gracias al haz transportador. El encargado de la sala transportadora es el señor Kyle, que cada vez que lo vemos es otro actor. En Strange New Worlds es un jovencito asiático, en la serie original era un rubio Capitán América y en la serie animada es Zangief de Street Fighter. Yo creo que en realidad el señor Kyle son 3 hermanos que se turnan en el mismo puesto, y los capitanes de la Enterprise los eligen siempre porque así, en caso de urgencia, solo tienen que aprenderse un apellido. ¡Oh no! ¡Estamos en peligro, señor Kyle! ¡Transporte! Y da igual si es Winston Kyle, el veterano, Duhan Kyle, el novato, o Kim Kyle, el que es malo con los cadetes. La primera mitad de Beyond the Farthest Star es una historia de asombro y exploración, quizá tan contemplativa que pierde el sentido de urgencia.
A mí me solía costar mantener el interés porque la animación no te enseña todo lo que está pasando. Cuando al final supuestamente entran a velocidad warp, el dibujito de la nave desaparece y solo te enteras de lo que pasa si prestas atención al contexto por los diálogos. Algunos episodios de esta serie funcionarían mejor como radiodramas con audiodescripciones. La segunda mitad es una historia de parasitismo. Una entidad incorpórea se ha colado en la nave y está poseyendo todos los sistemas igual que poseyó la nave insectoide. Se comunica por telepatía y ataca a los integrantes del puente de mando a través de una especie de hongo en el cenit del domo. Era 1973, había que tener cuidado con las setas. Este ente antagonista no llega a recibir un nombre, lo llaman organismo magnético. Yo lo voy a llamar Kyle. Magnet Kyle, el hermano mandón de 300 millones de años. La parte de lo que podríamos llamar batalla final es confusa. Los buenos ponen una barrera sobre la consola de navegación para que Kyle no se lleve la nave. Kyle el malo. Como si la consola fuera el único modo de controlar la nave. Pero Kyle absorbió las bases de datos. Debería saber cómo puentear los controles sin tocar ningún botón. La cuestión es que Kyle depende de que la tripulación obedezca porque son los únicos capaces de salir de la órbita de hipergravedad. Pero fracasa por impaciente. El malvado ente dispara a Spock amenazando con matarlo si Kirk no libera los controles. Así que Kirk retira el escudo y en su lugar coloca un cinto de soporte vital que activa otra barrera. Esto puede parecer una estratagema absurda de dibujos de los sábados por la mañana, pero desde una perspectiva simbólica es la culminación de la relación entre el Capitán Kirk y la nave Enterprise. Durante toda la serie original, Kirk sufría el dilema de querer amar a una mujer, pero sentirse comprometido con la nave. Este conflicto lo llevó a un camino de relaciones superficiales cuyo único consuelo era el olvido. Por fin, en la serie animada, Kirk coloca a la Enterprise un cinturón de soporte vital y con ello la reconoce como algo vivo. Al menos algo más vivo que el organismo magnético, y reconocer a la nave como ente autónomo pone a Kyle contra las cuerdas. Ya no está controlando una cáscara vacía, sino el vientre de una mujer. Por eso los rayos malignos procedían de un hongo. Es de nuevo el mito de Cronos y Gea. O no, a lo mejor me lo estoy inventando porque me aburre. En este episodio ocurren un montón de cosas interesantes, pero la forma de contarlas hace que no me importen. Por ejemplo, el organismo quiere llevar la Enterprise al centro de la galaxia, como si se refiriera al centro de la Federación Unida de Planetas. Sin embargo, en un episodio posterior, The Magics of Megas 2, nos revelarán que el centro de la galaxia da acceso a una dimensión donde reina la magia. Si el organismo magnético hubiera logrado su propósito, las consecuencias habrían sido más graves que la invasión Borg. Por otro lado, el modo de escapar de la hipergravedad fue calculando un efecto onda similar al de los viajes temporales de The Naked Time y la cuarta película. En Star Trek 4, Spock necesitaba hacer los cálculos mentalmente, pero la mente de Spock todavía estaba alterada por los procesos de transmisión de su catra. Los cálculos que hizo en Beyond the Farthest Star lo prepararon para tal evento. Me parece interesante cómo la tiranía del ente, su ansia por ser obedecido, es presentado como una consecuencia de su soledad. Esta faceta psicológica del villano es lo más memorable de este primer episodio. No nos cuentan si proviene de otra especie o si nació como una nueva forma de vida a partir de la biotecnología de la nave insectoide, pero sabemos que tiene su corazoncito, un corazón podrido por el aislamiento. Da lástima cuando se queda varado en el astro muerto y se pone a implorar. Luego te acuerdas de que quiso aniquilar la Federación y se te pasa. ¡Púdrete, Kyle! ¡Tú no! ¡Ni tú! ¡Ni tú!